Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos con el repaso a las 24 selecciones de la Eurocopa. Tenéis un vídeo de previa de cada una de las 24 selecciones y hoy le toca el turno a la selección de Eslovaquia. La Eslovaquia de Calzona, el técnico al que hemos visto dirigir también al Nápoles en este tramo de temporada, un tramo largo de temporada, llegó como solución del Nápoles, no solucionó gran cosa y vamos a ver de qué es capaz con la selección eslovaca a la que ha clasificado de forma bastante brillante a esta Eurocopa de Alemania. Bueno, hay bastantes cosas que comentar de la selección eslovaca, un equipo sin prácticamente estrellas. Eh, la etapa de Marek Hamsik ya pasó atrás. Yo creo que vamos a hablar bastante de Lobotka, por ejemplo, de la defensa de 4, del 4-1-4-1 con el que suele jugar, de Haraslin, que es un jugador que me gusta bastante, de Suslov, de Bocenik, el delantero del Boavista. Bueno, jugadores seguramente menos conocidos que vamos a analizar en profundidad. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. La selección de Eslovaquia, lógicamente una de las selecciones en teoría más débiles de esta Eurocopa, que suele jugar un 4-5-1. Aquí tenemos un esquema muy habitual de Eslovaquia en un partido ante Austria bastante reciente. Hanko lateral izquierdo, luego hablo bastante más de él, con Pekarik, Jomberg y Obert. Hay que decir que estaba Skriniar lesionado en esta etapa, pero luego hablaremos de Skriniar, por supuesto. Para el medio campo, con Lobotka, que es la manija del equipo, Kuka y Duda. Dos jugadores bastante complementarios, luego lo comentamos también, Haraslin por la izquierda y luego Bocenik del delantero del Boavista y Suslov, que es un jugador que trabaja bastante bien sin balón en el costado derecho y que yo creo que se puede acabar imponiendo en el once titular. Vamos a ver qué pasa con esta selección eslovaca, porque desde luego, bueno, ya digo que el esquema es claro, aquí tenéis otra vez la línea de dos centrocampistas. Vamos a avanzar un poquito, ahí veis, por ejemplo, Hanko lateral izquierdo, Obert lateral derecho con Jomberg y con Pekarik, y luego Suslov, Kuka, Lobotka, Duda y Haraslin, y luego arriba Bocenik. En este 4-1-4-1 con el que habitualmente juega la selección eslovaca. Con bastantes jugadores interesantes que comentar. Aquí tenéis otra vez. El equipo lo que sí que hace es adelantar bastante la defensa. Fijaos, Hanko, línea del medio campo, Hanko, la defensa muy adelantada. Vemos a Jomberg que está tirando del equipo también. Y esto, bueno, un partido ante Austria, lo hicieron bastante bien, acabaron perdiendo el partido, pero desde luego es un equipo que en ese fútbol posicional defensivo sí que tiene cierta valentía y esto le permite lógicamente defender bastante arriba con los centrocampistas presionando mucho la salida del rival, que es una cosa que hace mucho Bocenik con su trabajo, Suslov con su trabajo, no tanto Haraslin. Bueno, vamos a comentarlo bastante hablando de muchos jugadores, de lo que puede ser el equipo tipo, vamos a meternos un poquito en algunos de los jugadores. Aquí tenemos ya el campito. A ver, el portero no hay la más mínima duda, portero de mucho nivel, Dubravka, el portero del Newcastle, que yo creo que apunta a, por supuesto, titularísimo, aquí no hay duda. Raba es un portero que está en la Major League Soccer, puede tener alguna alternativa en algún momento, pero desde luego, sin duda, Dubravka va a ser el portero titular. Defensa de 4, ya lo habéis visto, es un equipo que repliega mucho y repliega bien, pero defensa de 4. A ver, para la banda derecha, es verdad que ha jugado algunos partidos bastante recientes Tomic, pero yo creo que en condiciones normales tiene que ser Pekarik el lateral derecho. Pekarik el lateral, que es un lateral que llega bastante al ataque y que defiende bastante bien. A mí me parece un lateral con bastante nivel, la verdad, Pekarik. Para el lateral izquierdo, y eso que en su equipo habitualmente ha jugado bastante últimamente como central, le hemos visto jugar en Champions contra el Atlético de Madrid a Hanko, zurdo, pero que como central juega en su equipo, es una alternativa como central, pero desde luego le vamos a ver de lateral izquierdo a Hanko. Es un lateral que, bueno, no es que sea un gran centrador, digámoslo así, pero va a llegar bastante por la banda derecha y en algún momento le vamos a ver llegar a Hanko. Aquí lo tenemos. Esta es una posición bastante habitual de Hanko. Aquí Haraslin se ha ido hacia adentro, que es una posición que hace mucho para buscar el remate, para cargar un poquito más el área, como está haciendo Kuka, como hace Suslov, como hace Bocenik, y aquí va a sacar un centro Hanko desde ese costado. Si le dejan llegar hasta esta posición, pues es evidente que te puede sacar algún centro peligroso. Pero no me parece un jugador tan peligroso. Y ya digo que en el Feyenoord le hemos visto jugar como defensa central últimamente de una forma bastante habitual. A ver, centro de la defensa, hombre, Skriniar,
que ha jugado poco en el Paris Saint-Germain, pero por nivel individual y por experiencia tiene que ser titular. Y el otro, yo creo que entre el resto de centrales que tenemos que tiene el equipo, yo creo que Jomber, el jugador de la Salernitana, descendido a la Serie B con la Salernitana, pero es un jugador que tiene, desde luego, bastante más experiencia que Overt, que es otro de los centrales que podría entrar. Overt, que también está en Italia con el Cagliari. Este dice que se ha salvado en el equipo de Ranieri, pero desde luego yo creo que Jomber, en teoría, podría ser titular. La duda es si Skriniar y Jomber van a cambiar la posición, pero bueno, en principio esto sería un poco la defensa. Y luego de Marco, que puede ser lateral acompañante al lateral izquierdo de Marco, pero desde luego yo creo que Janko sin duda va a ser el titular. A ver, lo mejor que tiene el equipo para mí, a mí me parece que el mejor jugador con diferencia de este equipo es Lobotka. A mí Lobotka me gusta mucho. Yo desde que le vi en el Celta de Vigo, y una Eurocopa Sub-21 con Eslovaquia, yo le descubrí una Eurocopa Sub-21 con Eslovaquia, y luego en el Celta de Vigo vimos muy buenos partidos, y creo que es un jugador fundamental para el Nápoles. Ha hecho mala temporada, pero es un futbolista desde el punto de vista posicional fantástico, jugador que aguanta muy bien la posición, técnicamente es muy bueno Lobotka, técnicamente es muy bueno, y a mí me da la sensación, aquí tenemos por ejemplo, bueno, aquí lo tenemos, es el mediocentro posicional y es el organizador del equipo claramente. Lo que pasa que en el Nápoles a veces le hemos llegado un poquito más. Con Spalletti hizo el mejor fútbol de su carrera, seguramente Lobotka. Vamos a ver con Calzona si es capaz. La ha tenido en el Nápoles el tramo final de Liga, pero aquí lo tenemos. Esta es la posición de Lobotka. Y luego cuando está presionado, bajo presión, es un jugador que sale muy bien de la presión. En esta jugada acaba metiendo un taconazo. No podemos poner la imagen en play, pero acaba metiendo un taconazo y sale la pelota perfectamente para salir de la presión. Es un futbolista que para salir de presión alta del rival es fantástico. Yo creo que eso es fundamental para un equipo de este nivel. Aquí lo tenemos, presionado por un jugador austríaco, recibe de espaldas y cómo se va girando ya Lobotka para salir con la pelota. A mí me parece que es el jugador emblema, el jugador clave y el jugador, digamos, más importante, con mucha diferencia de esta selección eslovaca, Lobotka, para el pivote. Y luego, dos jugadores en los interiores, Kuka, que ahora está en el Slovan de Bratislava, que es un buen llegador, siempre lo ha sido, siempre ha sido un buen llegador Kuka, un jugador con mucho trabajo, pero que llega bastante bien, y Duda, del Verona, que al final, yo creo que Duda lo que tiene es un gran golpeo, por cierto, buenas temporadas hizo en la Bundesliga, tiene un muy buen golpeo Duda, y cuando llega a posiciones de 3/4 de campo, lo que pasa es que le cuesta mucho llegar a Eslovaquia, pero cuando llega a posiciones de 3/4 de campo, puede hacer bastante daño. Jugadores que pueden entrar, bueno, puede entrar Benes en esta posición, el jugador del Hamburgo también, pero la verdad que yo creo que el centro del campo, en teoría, debería estar bastante claro. Para los costados, a mí Suslov me parece un jugador que trabaja, por cierto, antes que nada, Krosowski, otro mediocentro que puede ser la alternativa a Lobotka, no quiero que se me olvide, puede ser la alternativa a Lobotka. Krosowski está jugando en Bélgica en el Genk, pero vamos, es que incluso meter doble pivote Lobotka-Krosowski puede ser, pero yo creo que al final Krosowski en principio tiene que ser suplente de Lobotka si todo es normal. Banda derecha, a mí Suslov, aquí ha habido algunas dudas porque es verdad que hay jugadores que han entrado en esa posición. Yo creo que es una posición en la que Calzona está variando bastante. Pero a mí Suslov, en un equipo que va a tener que defender mucho, porque va a tener que defender mucho, el zurdo Suslov me parece que defensivamente aporta mucho. Le vemos permanentemente en esta zona, ayudando mucho en la recuperación, en el repliegue del equipo, que es una cosa que ya digo que va a tener que hacer muchísimo. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, cómo repliega la defensa de 4 perfectamente instalada, y Suslov, que ha hecho un buen trabajo, un trabajo defensivo para apoyar al lateral, en este caso a Pekarik. Esto lo va a hacer siempre Suslov, y esta capacidad de trabajo, aquí lo tenéis también, llegando más a la posición de interior, metido entre Pekarik y el central y Jomber. Yo creo que esto es lo que le puede dar la titularidad al jugador del Verona, a Suslov. Es la sensación que tengo. Yo creo que ese trabajo va a ser muy importante. Y es un jugador interesante, es un jugador interesante Suslov. Pero vamos, Suslov yo creo que en teoría debería ser el titular. Robert Mack, que está jugando en Australia, es una posibilidad, pero yo me inclino por Suslov, ya veremos. Aquí hay alguna duda más. Y luego hay un jugador que me sorprendió bastante en un partido, recuerdo que comenté del Betis contra el Sparta Praga, que es Haraslin, que es habitual en el costado izquierdo y que es un futbolista que tiene una muy buena capacidad para ir hacia adentro. Y es un jugador que tiene bastante desborde, Haraslin. Es un jugador que tiene bastante desborde. A mí me parece un futbolista para tener muy en cuenta, Haraslin. Yo estáis viendo ya el mapa de calor de Haraslin y lo que hace Haraslin.
Es un buen driblador también, en muchos detalles, es un buen driblador y yo tengo la sensación de que le podemos ver bastante. Fijaos, por ejemplo, jugadas de Haraslin, pues vais a ver, por ejemplo, cómo le vamos a ver llegar aquí en esta jugada, cómo le vemos llegar desde segunda línea, prácticamente, tirar el desmarque desde aquí. Esta es su posición natural, está acompañando a la jugada Kuka, siendo un llegador, como yo os decía antes, Bozenic, ahora hablo de él, delantero centro, y Haraslin llegando en ese costado. Una posibilidad bastante buena. Otra jugada más, que la tenéis aquí, ahora la vais a ver mejor, ahí la veis mejor. Haraslin llegando en esa posición. Un equipo que puede intentar sorprender al espacio. Con Haraslin, evidentemente, y con sus Love, son dos jugadores que pueden llegar a sorprender en algún momento al espacio. Y luego, como delantero centro, pues ya lo habéis visto, ¿no? Para mí, jugador importante como delantero centro es, y lo vais a ver ya, aquí lo tenéis, es Bozenic. Está jugando en el Boavista y sobre todo lo que tiene es una gran capacidad de trabajo para la presión alta, para presionar arriba, se desgasta permanentemente en los partidos y es un futbolista que puede entrar. Duris puede entrar en el mediocampo también, pero Bozenic yo creo que no hay mucha duda que va a ser el delantero centro titular. Un equipo, ya veis que sin grandes estrellas, probablemente la gran estrella del equipo, y sin probablemente, es Lobotka. Hay una serie de jugadores menos conocidos que son interesantes, Suslov, Haraslin. Si hacemos, Dubravka es buen portero, por supuesto. Si hacemos el 11 titular, yo me inclinaría por este 11. Defensa de 4 con Pekarik, Skriniar, Jomber y Janko. Lobotka, por supuesto, en el pivote, con Kuka y con Duda, yo creo que estos tres. Y luego Haraslin se mantendría, Suslov se mantendría y jugaría Bozenic. En este 4-3-3 del equipo, seguramente hasta podemos escalonar un poquito colocando a Kuka un poquito más arriba. Esto sería más o menos lo que podría ser un 11 bastante razonable de la selección de Eslovaquia, una de las selecciones en teoría más débiles de la Eurocopa. Pero aquí la tenéis analizada y por supuesto veremos todos los partidos suyos. Un abrazo, chao, 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 chao.